¿Está grabando? Sí. Sí. Ya, entonces vamos a seguir con el análisis de las funciones digestivas. Yo le dije que en esta oportunidad vamos a analizar las funciones digestivas, una situación que no es normal, analizar las funciones digestivas por separado, la actividad motora, la actividad secretora y la actividad de digestión y absorción. Normalmente son funciones digestivas o actividades del proceso digestivo que se realizan simultáneamente. Ahora, en este caso, yo he querido destacar en la actividad motora la influencia que en la actividad motora tiene el sistema nervioso autónomo. En su influencia, sea directamente sobre la pared, sea sobre el sistema nervioso entérico, ¿ya? El sistema nervioso parasimpático, este, que estimula la actividad motora principalmente, y el sistema nervioso simpático, ambos están presentes siempre. Lo que hay es un predominio de uno en la actividad de uno sobre el otro. Cuando hay un predominio de la actividad simpática, la actividad motora tiende a inhibirse. Cuando hay un predominio de la actividad parasimpática, en estas situaciones, qué sé yo, esquemáticas, hay un estímulo a la actividad motora. Bien, entonces lo que vamos a conversar es sobre la digestión mecánica, el fenómeno cómo la actividad motora participa en los procesos de digestión. Y si ustedes se acuerdan, lo hace por segmentos. Y aquí en cada uno de estos segmentos está fundamentalmente la acción motora que se desarrolla o cómo se conoce esa acción motora y cuál es el efecto que tiene la acción motora sobre los alimentos orientados a preparar los alimentos para que estos sean absorbidos en la mucosa intestinal y puedan ser utilizados por el organismo. Si ustedes se fijan aquí en la mayoría, perdón, no en la mayoría, entre estos segmentos habitualmente hay un esfínter morfológico o funcional. Entre la boca y la faringe, si bien es cierto, no hay un esfínter morfológico, sí lo hay funcionalmente. El paso del alimento de la boca a la faringe ocurre solo por una acción voluntaria. Normalmente, en realidad, ustedes no toman conciencia de eso, lo hacen automáticamente, pero es un fenómeno voluntario. Entre la faringe y el esófago hay un esfínter aquí, el esfínter esofágico superior, y aquí entre el esófago y el estómago hay otro esfínter que es el esfínter esofágico inferior. Este también se conoce como cardias, ¿ya? Después está el fenómeno de actividad motora gástrica en el estómago, donde los procesos motores fundamentales son la distensión y el fenómeno propulsivo. Y el estómago, digamos, en el tubo digestivo, la continuación del estómago es hacia el intestino delgado, existiendo aquí también una separación anatómica muy importante que es el píloro. Entre el estómago y el intestino delgado está el píloro, ¿ya? Después viene el segmento más extenso en el proceso digestivo, que es el intestino delgado, donde se presentan claramente los fenómenos motores de segmentación y de propulsión, tal cual lo describimos en la sesión pasada, ¿ya? Segmentación y propulsión. Ahora, entre el segmento de intestino delgado y el segmento de intestino grueso hay también un esfínter propiamente tal, que se conoce como válvula iliocecal.
no le llama esfínter derechamente, pero es la válvula iliocecal, está aquí entre este y este. De manera que la última porción del intestino delgado, que es el ilion terminal, se conecta a través de esta válvula iliocecal con el ciego, que es el inicio del intestino grueso. Ahora, desde el punto de vista motor, en el intestino grueso es un poco más compleja la situación porque no hay un esfínter funcional, pero sí la actividad motora, efectivamente la actividad motora, genera movimientos distintos en este segmento, en el colon ascendente y transverso, el comienzo del colon transverso, que los movimientos que se generan en el ilion, en la continuación del intestino grueso. La parte media final del transverso, el colon descendente y el sigmoide. Todos ellos generan una actividad motora que es propulsiva y que en este segmento se conoce como movimiento propulsivo de masas, que es distinto de este movimiento propulsivo o de las características que tiene este movimiento propulsivo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Este movimiento propulsivo de masas desplaza el contenido del intestino grueso, el que está en el transverso, y lo desplaza hacia el sigmoide. Y en el sigmoide se desencadena otro movimiento que es el propulsivo de masas a nivel de recto llano, cuando se produce la dilatación del recto por la llegada del contenido fecal. Aquí se estimula el fenómeno de evacuación a través del proceso motor, que es la defecación, que es el último. Entonces, el primero movimiento motor es la masticación, el último movimiento motor es la defecación, que facilita el vaciamiento, ¿ya? Entonces, estos son las etapas de la digestión mecánica. Vamos a partir con la masticación y la deglución voluntaria, y así vamos a seguir mencionando algunas características particulares de la actividad motora en estos segmentos. Ustedes ya saben que pueden interrumpirme cuando quieran, que yo me detenga o que explique algo con mayor facilidad, ¿no? Ahora, aquí está lo que se llama la deglución, el fenómeno de deglución. Pero lo primero que ocurre antes de la deglución, del movimiento del tubo digestivo, es la primera etapa, que es la masticación, ¿ya? Aquí habíamos esta etapa, la masticación, que corresponde al proceso de fragmentación o mezcla. La llegada del alimento, dependiendo del tipo de alimento que sea, entra a la boca y es distribuido y desplazado por la lengua, distribuido en distintos segmentos. Se distribuye hacia el costado, se coloca el alimento, si es necesario masticarlo o triturarlo, se le coloca entre la superficie de las muelas en un lado o en otro. Habitualmente es alternado, o cada uno de ustedes desarrolla cierta preferencia por un lado para masticar el alimento y fragmentarlo. Al mismo tiempo, el movimiento del alimento en la boca permite que se mezcle este alimento con la secreción salival, y obviamente se inicia allí actividad enzimática de la saliva, como vamos a ver más adelante. Pero aquí se forma una papilla. Cuando ustedes perciben por las características del alimento que tienen en la boca que está formada una papilla
homogénea, húmeda, que no tiene superficies irregulares y no tiene alguna estructura que le pueda provocar eventualmente daño más adelante, se produce el desplazamiento del alimento desde la boca hacia la parte posterior de la boca, aquí donde está la úvula, aquí está la úvula, ¿ya? Entonces, el bolo es desplazado por la lengua aquí. En condiciones normales, esta función de desplazamiento de la lengua desplaza el borde superior y abre la entrada funcional, que es este que se llama el istmo de las fauces. Aquí está la úvula, por aquí, por el costado, están las tonsilas, etc. Aquí. Y entonces el bolo se desplaza en esta dirección. Como toda la actividad motora propulsiva, aquí ya se inicia la actividad motora propulsiva, como toda la actividad motora propulsiva, esta se desplaza en esta dirección, en dirección cefalocaudal, empujando el bolo y orientándolo con la actividad motora. Aquí ustedes desplazan el bolo en esta dirección y la contracción de los músculos de la faringe posterior con la zona de la nasofaringe, se contraen los músculos de manera tal de impedir que este bolo alimenticio se desplace en esta dirección, ¿ya? Sino que orientando el desplazamiento hacia la zona de la faringe y la zona laringe acá, donde está la entrada del esófago, este que está aquí, el esófago, ¿ya? Entonces se contraen los músculos acá, se desplaza la lengua hacia atrás y posteriormente se producen los fenómenos ventilatorios anexos a la deglución. Cuando ustedes inician el movimiento anterior, el inmediatamente anterior, e inician el desplazamiento el desplazamiento aquí, esta actividad al mismo tiempo provoca inhibición de la ventilación y por lo tanto ustedes empiezan a desarrollar una apnea que va a permanecer como apnea mientras ustedes tengan alimento allí. Como toda esta etapa de pasar el alimento desde aquí hasta acá dura entre 3 a 6 segundos, durante ese periodo ustedes tienen inhibición de la ventilación. Por lo tanto, no entra aire al sistema respiratorio. Cada vez que ustedes hacen esto, se produce una apnea de 3 a 6 segundos de duración. Entonces, al mismo tiempo que se produce ese fenómeno, se produce el desplazamiento del hueso hyoides acá, se produce ¿cómo se llama? La epiglotis se desplaza sobre la entrada de la tráquea, aquí está la entrada de la tráquea, se produce un desplazamiento y cubre la entrada de la tráquea. Como ustedes ven, no la cubre completamente. Esta es una visión posterior, un dibujo muy bonito de Netter, una visión posterior. Aquí están las tonsilas, aquí está la úvula y el bolo alimenticio que viene bajando y que por acción de lo que ocurre en la epiglotis y la particularidad anatómica que tiene la epiglotis de este tipo, el bolo se desplaza habitualmente, no directamente por encima, sino que por el costado del bolo. Eso impide una manera de contribuir a que no entre alimento por la tráquea.
como no se cierra completamente la tráquea, deja de entrar alimento por la tráquea y entonces el bolo se desplaza por este costado. ¿Ya? Durante este periodo no hay movimiento de aire y yo siempre les digo que en algunas ocasiones, cuando ustedes quieren hacer más de una cosa, es decir, por ejemplo, quieren conversar y quieren tragar al mismo tiempo, ustedes pueden tener el riesgo de que en la conversación o cuando alguien los hace reírse, por ejemplo, parte del alimento que viene desplazándose aquí sea arrastrado por una corriente de aire hacia la tráquea. Y ustedes han tenido probablemente todos la triste experiencia de que se les va alimento por la tráquea, se dice de cualquier manera, se fue por el camino viejo o algo por el estilo, y el aparato respiratorio responde de inmediato con tos intensa. Y esa tos intensa, digamos, el alimento habitualmente termina de pasar aquí, pero la tos intensa les permite desplazar el contenido que ingresó a esta zona. En general, no ingresa tan profundamente, sino que ingresa a esta zona, pero aquí desencadena el fenómeno de la tos intensamente. La contracción de los músculos aquí igual sigue desplazando el contenido en esta dirección. Y finalmente, cuando el alimento llega aquí, acuérdense de la ley del intestino, en un movimiento propulsivo, la actividad contráctil va precedida de una actividad de relajación. ¿Se acuerdan que la contracción se produce por detrás del estímulo? Aquí está el estímulo, se produce por detrás del estímulo la contracción y por delante del estímulo, aquí está el estímulo, por delante del estímulo se genera una onda de relajación. Este es el dipolo de contracción-relajación, aquí se cumple claramente y la relajación permite, como lo vamos a mostrar enseguida más adelante, la relajación del esfínter esofágico superior, aquí este. Y al permitir la relajación de este, el contenido que viene siendo empujado por la contracción muscular pasa al esófago. Y al pasar al esófago, aquí está, pasa al esófago. Cuando ha pasado prácticamente completamente, la epiglotis recupera su posición normal y los músculos de la parte de la faringe posterior, tanto en la parte superior como en la parte inferior, recuperan su tensión normal, que esta es la situación, y cuando el contenido fecal, el bolo alimenticio, ya está completamente en el esófago. Este tránsito que va desde aquí, desde que inician la deglución, hasta este momento, dependiendo del alimento, demora alrededor de 5 a 6 segundos. Si ustedes están tomando agua o sopa o un líquido, ese tránsito demora mucho menos, ¿ya? Pero cuando están comiendo algo de alimento más o menos sólido, demora 5 a 6 segundos. Voy a contarles 5 segundos. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese tiempo es el que se demora en deglutir. Ustedes pueden hacer la deglución. Por ejemplo, yo voy a tomar un poco de agua. Tres segundos serían que me demoré en deglutir. Y el agua pasó de aquí para acá y ya no tiene vuelta, porque cuando pasa el alimento al esófago,
se cierra aquí el esfínter esofágico superior e impide el regreso del alimento en esta dirección. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Mire. ¿Se dan cuenta? Se desplaza el alimento hacia acá, el alimento es dirigido para acá, la epiglotis alcanza esto, esto lo pueden percibir ustedes porque el hueso hyoides se puede percibir cómo se mueve cuando ustedes degluten y el alimento pasa directamente al esófago. Y cuando pasó el alimento, el esfínter esofágico superior recupera su tono y mantiene cerrada la entrada del esófago. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se organiza la deglución? Aquí la G quedó medio escondida, pero dice deglución. Entonces, en toda la actividad motora que corresponde a la deglución, aquí se describe el centro de la deglución en la zona protuberancia y al comienzo del bulbo raquídeo, aquí está el centro de la deglución y recibe y envía señales hacia el nervio trigémino, hacia el nervio glosofaríngeo y hacia el nervio vago. Y entonces, tanto primero el trigémino, después el glosofaríngeo, después el vago, son los que participan en la contracción y relajación de esto. Por lo tanto, como están participando los pares craneanos, tanto para facilitar los procesos de relajación como de contracción en esa zona, no es necesario la presencia del sistema nervioso intrínseco. Allí no hay sistema nervioso intrínseco. ¿Ya? Entonces, se inicia con la acción del trigémino que se desplaza en esta dirección. Aquí está, una vez que está el alimento acá, el alimento pasa al estómago, al esófago, y aquí en esta zona se inicia la actividad peristáltica del estómago, que es fundamentalmente una actividad peristáltica propulsiva. Y de nuevo tengo que hacer énfasis en esa actividad peristáltica propulsiva, pasa se cumple la ley del intestino. La actividad contráctil o propulsiva se produce por detrás del estímulo, que en este caso es el cambio de volumen provocado por el alimento, y por delante se produce una onda de relajación receptiva. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, aquí este gráfico que es del libro de Verne, de la fisiología de Verne, muestra las distintas etapas de la deglución esofágica. Primero, expliquemos el gráfico. Aquí está la faringe, el esfínter esofágico superior, el esófago, el cuerpo del esófago, y acá está el esfínter esofágico inferior o cardias. Y para esto se introduce una sonda por la nariz a una persona o a un animal de experimentación, pero esto es lo que se hace con las personas cuando se mide, y que es perforado, tiene múltiples perforaciones cada tantos centímetros, y en cada una de estas perforaciones puede tener un sensor de presión. Y este sensor de presión aquí registra la presión donde está el orificio de la sonda esta que estamos hablando, aquí, ¿ya? Entonces registra la presión.
¿Qué es lo que ocurre en una situación de reposo? En una situación de reposo, acá uno encuentra el registro de presión, es la presión atmosférica. Y para estos efectos, la presión atmosférica, cualquiera que sea su valor absoluto, nosotros la consideramos como la presión cero. No hay diferencia de presión respecto de la atmosférica. Presión cero. Y entonces en condiciones normales esto ocurre así. Pero si en condición de reposo, si nosotros medimos la presión justo en la zona del esfínter esofágico superior, vamos a encontrar que sí tiene una presión positiva porque el tono de la musculatura lisa del esfínter esofágico superior genera una diferencia de presión en el esfínter esofágico superior. Y aquí tenemos en condición de reposo una presión del orden de los 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pero el cuerpo del esófago, cuando está en reposo, todo el cuerpo del esófago, la presión no es diferente de este segmento. Por lo tanto, la presión es cero. No hay contracción o tono mayor de la musculatura de esta zona cuando está en reposo. Entonces la presión es cero. Pero cuando llegamos al detector que está en la zona del cardias, sí se tiene el mismo efecto que se tiene aquí, en el esfínter esofágico superior. Y entonces, en condición de reposo, la presión en esa zona es mayor. Eso es lo que hace, lo que caracteriza al esfínter. Este esfínter aquí y este esfínter allá tienen en condición de reposo un cierto tono que genera una presión sobre esta zona y lo mantiene cerrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo cambian estas presiones? Miren, si nosotros dejamos el reposo y hacemos un movimiento de deglución, así, ahí empezó un movimiento de deglución, la presión aquí va a cambiar. Y aquí tenemos el proceso de deglución, el inicio del proceso de deglución. ¿Qué ocurre? Cuando el alimento o lo que ustedes estén comiendo llega a esta zona por la contracción de los músculos de la zona de la faringe superior, se contrae y por lo tanto la presión en ese segmento aumenta. Y como estos segmentos cumplen la ley del intestino, por delante de donde se produce la contracción, se produce una relajación. Y esa relajación induce entonces la apertura del esfínter esofágico superior. Contracción, relajación simultáneamente. Como este fenómeno se va desplazando, una vez que el alimento es empujado por esta zona de propagación hacia acá, la zona más hacia adelante ya no hay relajación aquí. ¿Por qué? Porque la presión es cero. No hay presión que impida el desplazamiento del alimento sobre esa parte del esófago. Y entonces este pique es la recuperación de la presión aquí. Se relaja y se recupera la presión y vuelve a la posición de reposo. Pero cuando se contrae, esta zona se contrae porque aumenta la presión, automáticamente por delante de esa zona, que es esta, se produce la onda de relajación. Y esta onda de relajación va a desplazar el contenido hacia acá
y al desplazar el contenido hacia acá va provocándose una onda de contracción por detrás del alimento. Aquí, esta onda de contracción se produce cuando el alimento está atrás, por aquí. Y sigue avanzando esta onda aquí, cuando se produce esta onda de contracción, esta aquí, significa que el alimento ya está por acá. Y cuando ese fenómeno ocurre, cuando se produce una onda de contracción aquí, acá, se produce, es como todo movimiento propulsivo precedido de una onda de relajación receptiva. Y esa onda de relajación receptiva en la zona del cardias o el esfínter esofágico inferior, esta se expresa como una relajación prolongada, permitiendo que el alimento que venía bajando aquí, acá y acá pase desde el esófago hasta el estómago. Cuando pasó completamente, porque fue desplazado completamente, el esfínter se contrae, aumenta su presión para desplazarse y termina aquí. Y recupera finalmente la presión cuando todo el alimento pasó hacia el estómago. ¿Sí? Este segmento representa 3 segundos, si ustedes se fijan, entre que se inicia aquí y se termina acá. Uno puede colocar este segmento 1, 2, 3, hasta 4 veces aproximadamente. Eso significa 3 por 4, 12 segundos se genera el desplazamiento de la deglución esofágica desde que se inició la deglución esofágica hasta que terminó la deglución esofágica con el alimento completamente vaciado en el estómago. Entonces, dijimos que este proceso aquí demoraba entre la boca y el esófago, demora 3 a 6 segundos, y este contenido, el desplazamiento del contenido en el esófago, demora alrededor de 12 segundos. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, profe, se entendió. Yo tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa en el caso del reflujo gástrico, esofágico? El reflujo gastroesofágico puede ser por 2 razones. Una razón anatómica y otra una razón funcional. La razón anatómica es la siguiente. La llegada del esófago al estómago no es así, es así, inclinada. Entonces, la pared del estómago genera un efecto de pinza sobre el esófago. Cuando esa relación anatómica se pierde, el esófago queda así. Y entonces es más fácil el reflujo. La otra es una razón funcional. Y además hay razones patológicas. La funcional es que el tono del esfínter aquí está acá, y si usted se coloca, por ejemplo, puede ocurrir, a mí me ha ocurrido ocasionalmente, cuando estoy acostado, el esófago está en posición horizontal. Y entonces, ¿cuándo hay reflujo? Cuando la presión del estómago es superior a la presión que se genera en el esfínter. Si la presión dentro del estómago, con alimento que está aquí en posición horizontal, cuando usted está acostado, el esófago está en posición horizontal, facilita el desplazamiento de contenido gástrico hacia acá, sobre todo si usted se acuesta
recién comido o con el estómago muy lleno, ¿sí? Se desplaza el contenido. Esos son trastornos funcionales. Uno puede manejarlo. Lamento no estar en vivo y en directo, pero me cuesta más explicarlo, porque si usted se coloca sobre el costado izquierdo, esta parte, sobre esta zona, esta parte está en la parte de abajo. Si usted se acuesta sobre el lado derecho, esta parte está en la parte superior del estómago. Como el estómago está colocado así, si usted se coloca sobre este lado derecho, la parte del estómago con el fondo del estómago va a estar en la parte superior. En cambio, si se coloca sobre el costado izquierdo, el fondo del estómago va a estar en la parte inferior. Eso inhibe un poco el vaciamiento. Y la otra son trastornos patológicos que afectan el sistema nervioso intrínseco de esta zona. Vamos a ver que el sistema nervioso intrínseco empieza por aquí más o menos. Aquí está la unión del músculo liso con el músculo estriado. Por aquí empieza el sistema nervioso intrínseco. Entonces el sistema nervioso intrínseco es el que mantiene esto con presión y esta acá. Pero si hay alteración del sistema nervioso intrínseco por destrucción del sistema nervioso intrínseco en trastornos que se llaman, por ejemplo, una acalasia, ¿ya? No se mantiene esta tensión aquí en la apertura del cardias y el alimento puede, colocado en una posición específica, puede provocar desplazamiento del contenido gástrico hacia acá. ¿Sí, Juan? ¿Estamos? Sí, doctor, me quedó súper claro. Muchas gracias. ¿Usted ha tenido reflujo? No, pero mi mamá tiene, o sea, los tiene como Ya. habitual. No, pero lo que hay que conversar, lo que hay que ver son dos cosas. Hay que tratar de descartar rápidamente. No es que como usted es estudiante de medicina creen que usted sabe todo. Tiene que descartar usted si es un trastorno funcional o es un trastorno orgánico. El trastorno funcional tiene que ver en qué circunstancias se presenta. Si usted converse con su mamá cuando tenga el reflujo, si tiene, por ejemplo, cuando está sentada, tiene reflujo, hay que pensar en otra cosa que no sea una cuestión funcional. Pero si tiene reflujo cuando está acostada, hay que pensar que es un trastorno más funcional que orgánico. Y en ese caso, lo que hay que pensar es preguntarle cómo se acuesta. Si se acuesta de espaldas, si se acuesta sobre el costado derecho o si se acuesta sobre el costado izquierdo. Y entonces saque la cuenta. Si se acuesta sobre el costado derecho, lo que hay que hacer es hay que cambiarle la costumbre de acostarse sobre ese lado y que se acostumbre por el lado izquierdo, y la probabilidad de tener reflujo disminuye drásticamente, ¿ya? No se elimina, pero puede haber trastornos orgánicos, como les digo, que hay una patología que se llama acortamiento del esófago, en que se pierde la relación anatómica que le dije yo, esta de entrada en ángulo y no de entrada directa del esófago en el estómago. Se pierde eso, y la otra es la presencia de una situación anómala aquí, hernia esofágica, o la presencia de alteraciones en el plexo nervioso mientérico. En este caso, el plexo de Auerbach, el que está comprometido en trastornos como la acalasia. Después ya entra usted en fisiopatología y en patología, por qué se produce la acalasia, en qué situaciones es más común, etc. Por ejemplo,
voy a empezar a hacer diagnóstico por teléfono, pero cuando una persona se acostumbra a consumir pastillas de menta, ¿usted conoce las pastillas de menta, las mentitas? ¿Sí? La esencia de menta provoca relajación o tiende a provocar relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Sabía usted eso, no? Entonces, sí. No lo sabía. Bueno, ahora lo sabe y que no se le olvide. Entonces, si una persona come muchas pastillas de menta, bueno, puede ser una, bueno, tiende a producirse relajación del esfínter esofágico inferior. Yo lo vi claramente eso en un periodo de mi vida en que fumaba y dejé de fumar. Entonces, para calmar el tema del deseo de fumar, comía pastillas de menta. Y entonces me comía, no sé, pues era medio paquete, 3/4 paquete de pastilla de menta por día, ¿ya? Para evitar o calmar el deseo de fumar. Y entonces en ese periodo tuve mucho tiempo reflujo. Y el reflujo no es bueno porque puede dañar la mucosa del esófago por la actividad del ácido clorhídrico acá. El estómago tiene mecanismos de protección por la acción dañina del ácido clorhídrico. En cambio, el esófago no los tiene. Entonces, si llega ácido clorhídrico aquí, se altera la mucosa acá. Y si se mantiene alterada durante mucho tiempo, ya predispone a otro tipo de lesiones en esta zona. Ya, pero esta no es clase de patología. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Entonces, seguimos. Ahí está la deglución esofágica. Así avanza el contenido a través del esófago. Noten en esta lámina que la contracción va por detrás y la relajación va por delante. Le cumple la ley del intestino. ¿Ya? Y el contenido, aquí está sin movimiento, pero el contenido es este. Aquí viene el alimento por el esófago. Fíjense cómo entra así inclinado el esófago en el estómago. La contracción viene acá y es desplazado aquí en la relajación. Y cuando aquí empieza la contracción en esta zona, por aquí, por esta zona empieza la contracción, se produce la relajación del la musculatura que está del cardias, del esfínter esofágico inferior, y permite que el contenido gástrico entre sin problema aquí al estómago. ¿Estamos? Ese es el movimiento de deglución. Cuando el alimento llega al estómago, se termina la deglución y empieza la función motora gástrica. Ahora, esa actividad motora gástrica influye, aquí está el cardias, el esfínter esofágico superior, inferior, el estómago. Aquí está el fondo del estómago, el cuerpo del estómago y el antro. Esta zona se llama antro, lo que está justo delante del píloro. Aquí está el píloro. Antro, cuerpo y fondo. Eso tiende de repente, no sé, pues a mí me tendía a confundirme porque uno habla del fondo siempre lo que está al fondo, más abajo. Pero aquí el fondo es lo que está en la parte superior del estómago. Fondo, cuerpo y antro. Ahora, la disposición de las capas musculares es mayor en el estómago que en las zonas del esófago o que en las zonas del intestino. Porque en el esófago y en el intestino delgado y grueso, uno puede distinguir claramente musculatura circular o interna y musculatura longitudinal, ¿sí? En este sentido la musculatura longitudinal y en este la circular.
Pero aquí también en el esófago hay otras capas de musculatura que son lo que se llaman la musculatura oblicua, oblicuo respecto de la longitudinal y la circular. Aquí, ¿sí? Esta capa muscular oblicua, la circular y la longitudinal, son los que permiten la intensa actividad motora que se produce aquí en el estómago y para vaciar el estómago. El estómago se vacía a través del píloro. Entonces, fondo, cuerpo y antro y la zona del píloro de aquí, que comprende una capa muscular bastante gruesa. El píloro es uno de los esfínteres más poderosos en el organismo. Y estas capas musculares. Pero lo primero que ocurre en el estómago es la característica que tiene la actividad motora, y la primera característica es que el estómago tiene distensibilidad plástica. Y esa distensibilidad plástica uno puede definirla como el aumento de volumen que tiene el estómago. Si ustedes piensan, ¿almorzaron ustedes hoy día? Si ustedes almorzaron hoy día, probablemente ingirieron alrededor de 700 mililitros entre la comida, el vaso de jugo o agua, o el postre, todo. Si toman volumen solamente, van a ver que ingirieron alrededor de 750 mililitros. Y esos 750 mililitros esa ingesta ocurrió en un periodo no mayor de media hora. ¿Sí? Entonces, el aumento de volumen que tiene el estómago, sin que se produzca aumento de presión sobre el contenido. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto es una característica del estómago en ningún otro lado. Cuando el alimento llega al esófago, por ejemplo, ustedes cuando toman una ingesta de algo, de un bolo de alimenticio, ese bolo tiene alrededor de 5 mililitros, entre 5 y 8 mililitros de volumen cada vez que ustedes ingieren. Pero ese volumen es suficiente para desencadenar la actividad propulsiva en el esófago. Y una situación parecida ocurre en el intestino. Sin embargo, en el estómago tiene una característica que es la distensión del estómago, sensibilidad plástica, repito, que permita la presión. Y eso hace que le de aceptar ahora un volumen de mililitros fácilmente. Hago un aparecen en el estómago. Y ustedes ingieren, tiende a aumentar la primera. La pared, que es el volumen, sensibilidad plástica. Valentina Macaya, de la actividad motora de la mezcla. Comieron manzanas, ese alimento se estómago, es pasarlo normal en el fondo específico, en la unión, una onda de caudal como corresponde. Como no es una hoguera, no es una hoguera, si el contenido no puede vaciarse porque genera una presión sobre el píloro, pero el píloro no se abre así nomás.
¿ya? Y entonces, si no se va hacia aquí, el contenido vuelve hacia atrás. Y entonces está durante bastante rato y bastantes movimientos haciendo este movimiento, desplazándose de la zona del fondo y cuerpo hacia la zona del antro y de ahí hacia atrás. Se impulsa y vuelve, se impulsa y vuelve. Y esto ocurre permanentemente después que ustedes ingieren alimento, ¿ya? Este es el movimiento de mezcla que se produce en el estómago. Ahora, ahí está más o menos, ¿sí? Para acá, para allá, se desplaza, va y vuelve, ¿ya? Entonces, cuando termina no cuando termina el movimiento de mezcla, sino que junto con el movimiento de mezcla, después que el alimento está relativamente preparado, el estómago se da cuenta que el alimento está preparado porque tiene una consistencia específica, tiene un pH específico, ¿ya? El alimento está listo para vaciarse cuando culmina el desplazamiento en el movimiento de mezcla, culmina en la zona del antro, el píloro se abre así y permite el vaciamiento controlado del estómago en el duodeno. En realidad, para ser franco, el píloro se abre así, pap, pap, y eso sería todo. Y entonces el estómago venía empujando un volumen de aproximadamente 1 litro. El alimento que ustedes ingirieron, más la secreción gástrica, etcétera, se desplaza hacia acá, se abre, se cierra y se vacía aproximadamente 10 mililitros, no más que eso. Aproximadamente 10 mililitros se vacian. El resto se desplaza hacia arriba y vuelve la actividad motora de desplazamiento en esta dirección hasta que el píloro se abre de nuevo y deja pasar 10 mililitros más o 15 mililitros más, ¿sí? No más que eso. Y entonces se permite o se produce el vaciamiento controlado del estómago en el duodeno. ¿Y de qué depende este vaciamiento controlado? Depende del volumen y la características que tiene el alimento con las secreciones en el estómago y también depende de las características que tiene el alimento que pasó del estómago al duodeno. Por lo tanto, también depende del duodeno, ¿ya? Entonces, el estómago que está, el duodeno que está por aquí, a ver, anterior. Ahí, el duodeno que estaba aquí, parte de este contenido, un poquito de este, se desplaza en esta dirección. Y aquí genera una serie de cambios. Primero, estímulos de tipo químico y estímulos de tipo hormonal, porque todo este contenido está a un pH ácido. Como la característica de la actividad secretora aquí es ácido clorhídrico, este pH es ácido y el estómago, el duodeno, tolera poco el ácido. Y entonces cuando hay un estímulo ácido, cuando llega un estímulo ácido, lo primero que hace es tratar de neutralizar ese ácido y eso lo logra con el bicarbonato que se secreta aquí. Aquí, ¿se acuerdan? Aquí llega el páncreas y la bilis. Aquí, en esta zona, está la pústula, y así, ¿no? El desembocadura del colédoco y de la secreción pancreática, del conducto pancreático, y estos son fluidos ricos en bicarbonato que le permiten neutralizar el contenido acá. Todo lo que ocurre a continuación en el intestino ocurre a pH neutro casi y
manteniendo una isosmolaridad respecto del plasma. Entonces, aquí el contenido es ácido y pasa hacia acá, controlado el movimiento de mezcla, el movimiento de vaciamiento. Entonces tenemos el vaciamiento gástrico controlado y aquí está el vaciamiento gástrico controlado, movimiento de mezcla, se abre el píloro que está aquí y empuja una parte del contenido hacia acá, hacia el duodeno, bien digo aquí, se cierra el píloro y el píloro no se va a abrir de nuevo hasta que el duodeno esté en condiciones de recepcionar un nuevo volumen. Y eso puede ocurrir algunos minutos más tarde, ¿no? No es inmediato, no es contracción por contracción. Aquí llega el colédoco y llega el contenido pancreático, el conducto pancreático, aquí a esta zona, y a partir de acá se produce el movimiento propulsivo del estómago, del intestino, de la musculatura del intestino del duodeno, hacia el yeyuno, que está aquí. ¿Se acuerdan que esta zona está fija? Anatómicamente está fija, el duodeno no tiene movilidad y eso está fija, está acá, está esta zona donde está el, ¿cómo se llama este ángulo de quién? A ver, Diego, ¿cómo se llama esta zona que está aquí? Que tiene un ángulo aquí, se desplaza. Viene del leto caudal. ¿Qué? Viene del leto caudal. Ya, pues, espérate. Pero para eso tiene... Espérenme un segundito, tengo que sacarlo. Ya, hay que resolver un pequeño problema doméstico. Ya, entonces se va vaciando el estómago. Diego, ¿en qué quedó? ¿Me dijo cómo se llamaba este? Flexura. Ese. Dice flexura duodeno-yeyunal. Se llama Sí, ángulo de Treitz. Ángulos de Treitz. Ya, bien. No hay que anatomía nunca más. Pero hay algunas cosas que... Es que nos dicen que no ocupemos sí, esa es la tendencia actual. Como yo me acostumbré a los eponimos cuando estudié anatomía, yo tenía que saber qué era el ángulo de Treitz y se acaba el lucha. Ya. Entonces, seguimos. Este fenómeno se repite periódicamente, este mismo proceso, este que está aquí, se repite acá, y a medida que se va repitiendo va disminuyendo el volumen del estómago y va aumentando el volumen que pasa por aquí. Primero pasan 10, después 10 más, después 15, después 10 más, después 10 más. Y entonces en ese tipo, en esa actividad de desplazamiento, se desplaza y se vacía el estómago. El estómago puede vaciarse
más rápido o más lento dependiendo de la presión y de la velocidad con que se produzca esto. Y ese fenómeno de cambio de presión y de velocidad va a depender del volumen y de las características que el alimento tiene dentro del estómago, generando una actividad de así. Ahora, ese vaciamiento, desde que se inició la ingesta de alimentos hasta que se terminó de vaciar, demora entre 3 y 4 horas, 3 a 4 horas. Por lo tanto, si ustedes almorzaron a las 2 de la tarde, son las 4 de la tarde, todavía están en la mitad del contenido gástrico y todavía no ha terminado su vaciamiento, ¿sí? Demora entre 3 y 4 horas. Y aquí están los fenómenos con flechitas, están los fenómenos que ocurren. Y aquí está el píloro. Píloro acá. Ocasionalmente, si se ha tenido acá, puede desplazarse parte del contenido hacia atrás, pero eso es una cuestión excepcional y es parte del proceso de la actividad motora del estómago. Este fenómeno es el que se llama vaciamiento controlado, porque no es que el estómago se vacie completamente de un viaje. Todo este volumen acumulado en el estómago se va a ir vaciando por los movimientos de mezcla, propulsivo y de vaciamiento. Aquí hay 3 cosas al mismo tiempo. Mezcla si no hay apertura del píloro. También mezcla y propulsivo, y después mezcla, propulsivo y de vaciamiento cuando se abre el píloro, ¿sí? Es el conjunto de movimientos se puede ver cuando el estómago se está vaciando, ¿ya? Y repito, tiene una duración dependiendo del volumen y del tipo de alimentos, que fluctúa entre las 3 y las 4 horas. Un desayuno liviano se demorará un par de horas en vaciarse, pero un almuerzo habitualmente más contundente, 3 horas y media, 4 horas en vaciarse. Si ustedes almuerzan a las 2, a las 6 de la tarde recién va a estar vaciado el estómago. ¿Sí? Entonces, aquí hay un esquema, la distensión de las paredes, estimulan mecanorreceptores en la pared gástrica y genera reflejos locales y reflejos, lo que se llaman los reflejos largos. Estos reflejos locales son los que van a generar un aumento de la actividad peristáltica en el antro pilórico, que es la parte final del estómago, y una disminución del tono del píloro. Cuando ambas cosas ocurren simultáneamente, aumenta la presión en el antro y disminuye el tono del píloro, el píloro se abre y se produce una aceleración del vaciamiento gástrico. A partir de estos fenómenos locales que ocurren en el estómago, hay otros reflejos que pueden ser reflejos vagovagales que aumentan la motilidad del ilion y del colon. Y entonces, cuando este fenómeno ocurre, el estómago se está iniciando la actividad motora para vaciarse, aumenta la motilidad del ilion y colon, por decirlo así, para darle espacio al alimento que viene desde el estómago. Y este fenómeno uno puede detectarlo, sobre todo en los niños chicos, porque cuando comen, han comido y defecan casi inmediatamente. En los jóvenes o en los adultos
este fenómeno puede todavía presentarse y no me acuerdo la estadística, pero frecuentemente las personas defecan casi inmediatamente después de comer de una de las comidas principales, habitualmente después de almuerzo. Entonces, se debe a estos llamados reflejos largos o vasovagales que aumentan la motilidad de ilion y de colon. ¿Consulta? ¿No? Aquí hay otro esquema, me parece que es del Silverstone, donde el vaciamiento gástrico puede estar aumentado por actividad, por estimulación parasimpática, o puede estar inhibido por actividad simpática. El aumento de la actividad simpática disminuye el vaciamiento gástrico, la velocidad y la intensidad de la presión sobre el alimento, y a partir de estos plexos intrínsecos intramurales se estimula la actividad motora, y cuando el alimento se vacía al estómago, al duodeno, la existencia principalmente de quimiorreceptores duodenales estimula, por la presencia de ácido, por la presencia de grasas o de hipertonicidad, estimula la secreción de hormonas duodenogástricas, como por ejemplo el péptido inhibitorio gástrico o la colecistoquinina, y en este caso, por estímulo ácido, la secretina. No es cualquier estímulo, el estímulo ácido, que es el pH que trae el alimento al estómago, estimula la secretina, y la secretina disminuye el vaciamiento gástrico, tiende a inhibirlo. Cuando pasa mucho ácido, tiende a inhibir el vaciamiento gástrico y estimula la secreción de bicarbonato. En cambio, la presencia de grasas estimula la colecistoquinina, y la colecistoquinina inhibe el vaciamiento gástrico. La hipertonicidad, por ejemplo, a ver, si ustedes se comen un trozo de pastel o de torta y le echan encima un poco de leche condensada, van a ingerir una solución hipertónica de glucosa, y eso va a generar respuesta de vaciamiento gástrico disminuido. Esta hormona en ese momento, cuando se imprimió esto, todavía no estaba identificada, pero se sabe que son hormonas duodenales que actúan sobre la actividad motora gástrica. Aquí está de nuevo la hormona. Es un esquema muy similar al anterior, ¿sí? Ya. Aquí está agregado los aminoácidos y péptidos que estimulan la secreción de gastrina. Vamos a hablar de la gastrina en la próxima clase. Ahora, unos 10 minutos más, ¿eh? La actividad motora intestinal, tal cual lo vimos en la clase pasada, tiene movimientos de mezcla y movimientos propulsivos. Y hay un movimiento descrito, un movimiento propulsivo. Aquí está descrito un movimiento propulsivo. Aquí está descrito un movimiento propulsivo que tiene algo de función reversa. Y aquí están descritos los movimientos de segmentación o mezcla. Los movimientos de segmentación o mezcla son los más frecuentes por la duración de ellos en movimiento intestinal, porque se produce alrededor de 12 veces por minuto, es decir, alrededor de cada 5 segundos se produce una contracción de mezcla, tal cual lo describimos en la clase pasada, en un segmento, y este fenómeno se repite varios minutos.
Y después de eso, cuando el alimento ya está químicamente preparado, aquí entre tanto se está produciendo absorción de alimento, absorción de agua, por lo tanto está disminuyendo el volumen y la consistencia, ¿ya? Y cada cierto periodo se producen movimientos propulsivos. Este movimiento propulsivo, como lo describimos en la clase pasada, se produce por acción del plexo mientérico, aumenta la excitabilidad de la pared y cuando se produce este movimiento propulsivo aquí, avanza a una velocidad que fluctúa entre medio y 2 centímetros por segundo. No es poco, 2 centímetros por segundo, más o menos esa distancia en un segundo. Y eso se prolonga el movimiento por algunos segundos, 5 segundos, 10 segundos, por lo tanto avanza 15 o 20 centímetros el contenido intestinal, avanza por aquí, se detiene y se inician movimientos de mezcla otra vez. En promedio, desde que el alimento sale del estómago hasta que llega a la válvula ileocecal, avanza a un promedio de 1 centímetro por minuto. ¿Qué longitud tiene el intestino delgado, Felipe? Felipe Valenzuela, que lo tengo aquí a la mano. Son como unos 7 metros. Entre 5 y 7 metros, sí, 6 metros. Si avanza 1 centímetro por minuto, significa que necesita 100, avanza por cada hora, avanza 60 centímetros, ¿sí? Son 60 minutos por hora, 1 centímetro por minuto, avanza 60 centímetros. Por lo tanto, entre que sale del duodeno y que llega aquí a la válvula ileocecal, pasan fácilmente 8 horas. ¿Sí? 8 a 10 horas. Se demora desde que se vació el estómago hasta que el alimento llega acá. Por lo tanto, lo que ustedes almorzaron hoy día a las 2 de la tarde, si descuentan el tiempo del alimento que está en el estómago, que son alrededor de 3 horas, y lo que se demora en llegar el alimento aquí a la válvula ileocecal, esta, que son alrededor de 8 horas más, supongamos que se demoró 3 horas en vaciarse el estómago y en llegar al ileum terminal son alrededor de 8 horas, son como 11 horas más. Por lo tanto, a las 10 o 11 de la noche, el alimento que ustedes ingirieron al almuerzo recién va a estar en condiciones normales acá. Pero puede experimentar rash peristáltico por alguna situación de irritación o que ustedes sientan que tienen acelerado el tránsito intestinal. Se producen estos rash peristálticos y que consisten en que se produce un movimiento propulsivo de mayor duración. Y entonces, en vez de ser de 5 segundos o de 10 segundos, un movimiento que avance 30 segundos. Si avanza 30 segundos a 2 centímetros por hora, el contenido avanza 30 centímetros o 45 centímetros fácilmente, lo que es mucho para el intestino. Estos fenómenos se llaman rash peristálticos. ¿Ya? Pero estos son los tiempos promedio de desplazamiento del contenido aquí. Ahora, ese esquema del circuito de propulsión peristáltica que lo vimos recién, está aquí. Aquí está el bolo, aquí se genera el estímulo y ese estímulo va a activar en la musculatura circular la contracción
de la musculatura circular y la relajación de la musculatura longitudinal, y por delante la relajación de la musculatura circular, ¿sí? Y entonces se produce la onda de propulsión aquí, y aquí están algunos mediadores que intervienen. Ojo, aquí se contrae la circular y se relaja la longitudinal, y aquí se relaja la circular y se contrae. Entonces, en ese segmento, el intestino de alguna manera tiende a acortarse también, ¿ya? Por esta acción. Ahora, cuando aumenta la actividad peristáltica gástrica, aumenta la actividad motora en el ilion terminal, y entonces al aumentar la presión del contenido sobre el ilion terminal, se produce la apertura de la válvula iliocecal y el contenido se vacía en el ciego. Se produce lo que se llama, como les dije recién, un reflejo que parte en el estómago y que actúa sobre el ilion. Este reflejo gastroilial se produce por el vaciamiento gástrico que aumenta la actividad motora del ilion. Y se ha descrito que la gastrina, una hormona propia del proceso digestivo en el estómago, disminuye el tono de la válvula iliocecal. Entonces aumenta la presión del contenido aquí, disminuye el tono aquí, y por lo tanto se vacía el ilion terminal en el estómago. Y al mismo tiempo se produce otro tipo de reflejo, que es lo que les explicaba yo de las guaguas, el reflejo iliocecal. El aumento de la presión del ilion disminuye el tono de la válvula, y el aumento de la presión del ciego también aumenta el tono de la válvula. A medida que el ciego se va llenando, va aumentando la presión, el tono de la válvula iliocecal, y se cierra. Pero el ciego tiene, de una manera parecida a lo que tiene el estómago, una cierta capacidad receptiva. Aquí el volumen que llega al ciego son de 3/4 litro por día, es decir, no más de 300 mililitros cada vez que se produce un proceso digestivo. Y entonces el ciego tiene capacidad para recibir este volumen de alrededor de 300 mililitros. Toda la diferencia de volumen se absorbió en el trayecto entre el duodeno y la válvula iliocecal. Ahora, el colon ascendente y el transverso, vamos a terminar un ratito más, el colon ascendente y el transverso inician, cuando se distiende el ciego, inician una actividad motora. Y esa actividad motora permite, por la acción de los movimientos peristálticos, que haya una peristalsis reversa. Por ejemplo, en este momento el colon está colocado, yo les muestro aquí, pero está colocado desde la fosa ilíaca hasta la parte más baja del hígado, acá. Y entonces el contenido se desplaza allá, pero como al comienzo es un contenido muy líquido y yo estoy en posición vertical, naturalmente por gravedad se produce, cuando se relaja la actividad contráctil, se produce una peristalsis reversa. Esta actividad peristáltica es distinta de la propulsiva del intestino porque no es completa. Aquí acuérdense que están las austras, que son acumulación de musculatura lisa más intensa en unas zonas que en otras, y ese dan el aspecto abollonado a la superficie del colon, y además la musculatura longitudinal está dispuesta en ¿cómo se llama estas? Fimbrias, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, los movimientos segmentarios
que en este caso se llaman movimientos tipo 2 en el colon, contraen la musculatura circular y al desplazar el contenido para acá, favorecen la absorción de agua y iones. La superficie del colon es una superficie absorbedora de sodio y de agua tan importante como la del riñón, en el sentido de la intensidad con que se produce el proceso. De manera tal que en este proceso, que sube, que baja, que pasa algo para acá, que se desplaza en esta zona, en el colon transverso, en la parte superior, en la parte más proximal del colon transverso, en esta zona se va a producir una rica absorción de agua y iones, y entonces el volumen del contenido que llegó al ciego cambia de 750 a un volumen de 150 mililitros aproximadamente en 24 horas, que es el contenido, ya aquí podemos hablar de contenido fecal, que tiene aproximadamente ese volumen. Estos son prácticamente sólidos, por lo tanto, el volumen de agua va desapareciendo a medida que tiene. La actividad motora de colon sigmoide y recto la vamos a dejar para la próxima clase, porque si no, nos vamos a pasar mucho. Profe, tengo una consulta. ¿El día viernes vamos a tener clases con usted? ¿O... Sí, clase conmigo, pero yo aquí tengo que decirle, ¿está el delegado o delegada aquí o no? Sí, soy yo. Ah, ya, Felipe. Entonces... No, soy Abdías. A ver, Abdías, ya, sí. Abdías. Me surgió un imprevisto para el día viernes temprano. Voy a tener que asistir a una reunión a la que no puedo decir que no. Entonces, la primera clase la vamos a tener a las 11. ¿Ya? Yo voy a tener una reunión hasta las 10:30 aproximadamente. Y a las 11, o si ustedes quieren un cuarto para las 11, hacemos clases. ¿Ya? Ya, ok. Y ahí deberíamos nosotros terminar con... No, terminar con digestivo, olvídese. O sea, es que no. Es que usted nos había dicho que el viernes teníamos clases con la doctora Galloso, entonces vamos a tener con ella en la tarde de hígado. Yo no sé, voy a conversar con Cristian Herrera ahora para ver cómo vamos a arreglar eso, pero yo no puedo hacer la primera hora de clase del viernes, y entonces haría la clase a las 11.